Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por la asistencia. Eh, Bienvenidos a la quinta clase de este curso Visión de los Agronegocios Internacionales. En la noche del día de hoy vamos a ver la unidad número 3. Vamos a comenzar a ver la unidad número 3. Según el calendario académico, tenemos asignado un espacio de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Me confirman si no tienen ninguna otra actividad académica asignada más tarde, por favor? Yo sí, de 8 a 10. ¿Quién es yo sí de 8 a 10? ¿Quién es el nombre? ¿Cuál es el nombre de esa persona? Juan Pamplona. Y Juan, usted pertenece al grupo CNX. ¿Y por qué sus demás compañeros no tienen la misma actividad académica que usted? ¿Qué clase tiene, Juan? Disculpe. Tengo dos. Ah, pero por calendario ningún otro compañero de este mismo curso tiene otra asignatura del tercer semestre. No sé si Juan es que pertenece a otro semestre o plan de investigación. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Carolina. Profe, a mí también me aparece clase de 8 a 10 de fuentes de ingreso y yo sí soy del curso actual, Para de hoy, tercer semestre, sí, señor. déjame reviso. Tan raro. Vamos a revisar porque Profe, pues igual yo. sí tienen otra clase, mejor dicho. Sí, Sí, señor. señor. Espera un segundito por acá. Un segundito. Ustedes son de los de la noche, ¿cierto? Sí, señor. Pues aquí. Pero mira que solo aparece esta asignatura. En el calendario solo aparece esta, de 18 a 22. Hoy 24 de octubre. Fuentes de ingreso. Dice que fuentes de ingreso tienen clase por el mes de octubre, no tienen más clase. La última clase que tuvieron fue el 17 de octubre. La próxima sería el 7 de noviembre. Señorita Carolina, mi compañero, no sé, esto es lo que me reporta el calendario académico, pero es demasiado raro que me digan que hoy tienen una clase asignada, pero no aparece. Ahí la compartí a la sala de Zoom, profe. Profe, pues a mí me aparece, pero dice que en proceso de asignación de sala. No sé, pero igual aparece. Ah, ese triangulito como el peligro es proceso de asignación de sala. Sí, señor.
les podría, alguno de ustedes le podría, no sé si tienen el contacto o le podrían escribir al profesor por la plataforma Moodle y preguntarle si a él le aparece esa hora, esa clase, al profesor de la asignatura Fuentes de Ingreso, que se llama Jaime Enrique Sarmiento Suárez. Bueno, mientras le escriben, pues vamos iniciando. Entonces, eh, pues la clase el día de hoy. Ojalá no tengan clase para poder desarrollar los temas con un poco más de calma, porque si no nos toca correr muchísimo. Bueno, aquí esto fue un estudiante Wiz, nos acaba de mandar otra foto. Y pues es como todo el calendario de- de todo el calendario de sesiones por Zoom. Pero pues esperamos a ver si el profesor confirma, porque pues la verdad no aparece en el calendario de pues de las actividades. Sí, profe, es que está muy raro porque en las actividades sí aparece, pero en Moodle como tal no aparece esa clase. Bueno, Profe, qué pena, listo. es que realmente cuando a uno el calendario a nosotros nos pasó lo mismo. Habían muchas clases que no nos aparecían, pero en el PER de actividades sí nos aparecían y sí nos tocó asistir. Pues por eso les pido el favor si de pronto alguno de ustedes le puede escribir al profesor, porque yo no le puedo escribir desde acá. Creo que no me sale porque no lo tengo dentro de los cursos y no le puedo consultar si hoy tiene o no tiene clase. Y les agradezco si alguno de ustedes lo puede hacer a través de la plataforma Moodle. Sí, profe, ya le escribí. Dale, gracias. Bueno, vamos hoy a comenzar la unidad número 3. Hace 8 días nos habían cambiado inicialmente una clase que tenemos en el mes de noviembre, que se cruza nuevamente con esta misma asignatura de la que estamos hablando hace un momento, pero pues nunca nos asignaron la sala Zoom, sino como hasta las 5:45 de la tarde. Entonces, pues ya era muy tarde para avisarles a ustedes que se conectaran a clase, entonces esa clase no se pudo realizar. Por eso me tocó ahorita en un momentico volver a ajustar como las fechas del cronograma, pero estoy pendiente que nos asignen una clase que hay pendiente para el mes de noviembre para volver a ajustar como todo el cronograma de la asignatura, porque no, digamos que hay como siempre un cruce con otra asignatura y eso pues, nos ha interferido bastante. Entonces, el día de hoy vamos a ver eh, la unidad número 3 y esperamos terminarla el próximo 7 de noviembre, que es la otra clase que tenemos confirmada. ¿Listo? Importante. A ver, Camilo, les detalles que acá hay personas de diferentes semestres, no todos somos de tercer nivel. Sí, Camilo, esperamos a ver qué nos dice el otro profe. Entonces, importante, de esta unidad número 3 hay que elaborar un producto, que es el producto número 3. Básicamente el producto en qué consiste y por qué comienzo explicando en qué consiste el producto y luego viendo los temas. Porque básicamente lo que tenemos que hacer es una presentación en cualquier programa, sugerido PowerPoint, que es muy sencillo, muy fácil de usar, se encuentra en todo lado, pero si quieren hacerlo en Prezi o algún otro programa web, lo pueden hacer sin ningún problema. Es importante que la presentación sea muy clara y muy concisa, es decir, que esté muy bien elaborada, muy poco texto, de forma muy específica, resumido y con buenas imágenes, pues para que sea una presentación armoniosa.
La presentación debe estar dirigida a un público general o a un lector general. ¿Qué quiere decir esto? Intentar utilizar un lenguaje muy, eh, digamos, práctico, con el propósito de que cualquier persona que la leyera la pudiera entender. ¿Cuál es el propósito de la presentación? Pues básicamente es que deben aplicar 5 conceptos que vamos a ver durante la clase. ¿Listo? Es decir, yo voy a ir explicando los conceptos y en la medida que los voy explicando, pues ustedes deberán estar muy atentos, pensar su aplicabilidad según su proyecto académico y una vez tengan esa aplicabilidad, pueden proceder posteriormente a hacer el trabajo. La idea de la presentación no es volver a explicar cada uno de los conceptos que yo les voy a indicar en estas tutorías, sino realmente hacer la aplicabilidad de los conceptos. Por lo tanto, las presentaciones, pues es unas presentaciones cortas, porque si yo explico la aplicabilidad, pues digamos que es algo muy puntual, muy específico. Si vuelvo a explicar el concepto, pues voy a gastarme muchas más diapositivas volviendo a explicar algo que ya pues está en las grabaciones y ya el tutor lo indicó. Entonces, pues, importante esa claridad. En los semestres anteriores, pese a que hago esta claridad, que no deben incluir los conceptos, que no los deben volver a explicar, hay muchos estudiantes que lo hacen. Y eso a mí me da a entender que no asisten a clase, que no ven las grabaciones y sencillamente hacen el trabajo a partir de la descripción que está en el producto, sin tener en consideración pues, la información que se les está brindando. Entonces, espero que, no sé, si les queda claro, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Importante recordar, pues, que además del desarrollo de los temas, la presentación debe tener una portada, debe tener una presentación del proyecto y si es un proyecto relacionado con algún agronegocio, o sea, con algún tema agropecuario, se debe hacer una presentación de la unidad productiva agropecuaria, que pues aquí están las siglas UPA, que es el sitio donde se desarrolla pues el proyecto agropecuario. Si no es un proyecto de tipo agropecuario, si es un tema comercial, un tema de fabricación de alguna pieza, de ropa, etcétera, pues no es necesario explicar dónde se va a desarrollar, sino las particularidades del proyecto sin indicar la UPA. Adicionalmente, hay que hacer unas conclusiones y análisis de resultados, como en todos los demás productos, e incluir la bibliografía de los sitios que se consultan, de los lugares donde tomo las fotografías, donde tomo los iconos, pues porque eso también tiene unos derechos de autor. Este trabajo se puede hacer en cipas o en grupos. Importante recordar que hay algunas connotaciones especiales cuando se hacen en CIPA. Entonces, recordar que en la portada se debe colocar el rol de cada estudiante y adicionalmente las conclusiones y análisis de resultados se realizan de forma individual. ¿Listo? Entonces, eh, la fecha de inicio es el próximo 7 de noviembre, siempre y cuando no haya algún cambio en las asignaturas o cambios en los horarios. Si llegas a haber un cambio, pues esta fecha se puede modificar, pero tentativamente es la próxima clase, cuando se termine de ver el 100% de los temas, es que se abrirá el espacio para presentar el producto. Luego habrán 10 días disponibles para cargarlo sobre una calificación de 5 y posteriormente 3 días hábiles para una calificación sobre 4. Recuerden, lo que se requiere es una presentación de la aplicación de los conceptos que vamos a ver a continuación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, supongo que el silencio significa que no. Vamos entonces a comenzar con un tema, o vamos a comenzar a ver los temas desde un punto de vista medioambiental. ¿Qué significa eso? Es que en la actualidad, pues ustedes se dan cuenta, está por ponerse un poco más fuerte el fenómeno del niño, es decir, que se esperan las últimas lluvias en el mes de noviembre
y una sequía, una escasez de lluvias más o menos hasta el mes de abril de 2024. Eso probablemente generará un aumento en el precio del costo de vida por la subida de los alimentos, por la escasez de agua para hacer riegos, pero adicionalmente, si el gobierno pues no se coloca en la tarea correcta, es posible que se generen hasta un apagón eléctrico, que eso sería muy grave para el país. Entonces, el cambio climático no tiene efectos solamente para proyectos del agro, sino también tiene efectos para todo tipo de proyectos y es importante estar informado y estar enterado al respecto de esos cambios en el clima y sus consecuencias. Por lo tanto, vamos a ver algunas diapositivas de esta presentación que se llama Agronegocios y el cambio climático, Latinoamérica. ¿Listo? Entonces, aquí hay en la diapositiva número 4 nos muestra una visión comparativa entre lo que es agronegocio y agricultura familiar, que ya lo hablamos durante el inicio del semestre. Pero pues no estoy de acuerdo con el contenido de esta diapositiva, porque básicamente nos muestra los agronegocios eh, como aquellas actividades en donde se utiliza fuertemente la maquinaria para el desarrollo pues, de una actividad agropecuaria. Pero como vimos también en clases anteriores, existe una nueva tendencia mundial que no solo se aplica a los negocios del agro, sino que se aplica a todos los diferentes sectores productivos, en la cual ya lo más importante no es tener maquinaria disponible para desarrollar actividades, sino contar con un excelente capital humano que pueda llegar a usar esa maquinaria del mejor modo posible para desarrollar sus actividades del mejor modo posible. Y disculpen em, repetí el concepto dos veces. Entonces, los agronegocios van más allá y las actividades productivas en la actualidad van mucho más allá de tener simplemente la maquinaria. Un gestor empresarial se dará cuenta en un futuro no muy cercano, o muy lejano, perdón, que la maquinaria por sí sola no se maneja, la maquinaria por sí sola no produce. Y es allí donde interviene pues el ser humano, los trabajadores. Y recordemos que lo importante es considerar dentro de nuestros proyectos costos de utilización de mano de obra pagando salarios dignos, que el salario digno por lo menos es el salario mínimo legal vigente. ¿Listo? Entonces, un breve recorderis de acuerdo con esta foto que está en esta diapositiva. Luego lo que vemos es que en los países más grandes de Latinoamérica, como puede ser México y Brasil, existen grandes procesos de deforestación o de tala indiscriminada de la selva, con el propósito de volver estas tierras eh, potreros o lugares para la crianza de animales bovinos o volver los terrenos edificables o volver los terrenos para la siembra de cereales, por ejemplo, en el Brasil. Entonces, naturalmente, al existir un proceso de tala de los árboles, pues se genera un desequilibrio en la naturaleza que ha conllevado al calentamiento global. Naturalmente, los responsables no solamente son Brasil y México, nosotros también hemos tenido una insuficiencia para poder controlar este fenómeno de la deforestación y muchos países en el mundo. Lo importante es reconocer que esto es un problema, que es un problema real, que día a día sucede y que se necesitan tomar acciones. ¿Listo? Porque si no, esto genera grandes cambios en el clima. Aquí nos dan algunas cifras, nos muestran el tema de cambios en el territorio y
Y pues ahí es donde cobra altísima importancia el tema de la intervención. El tema de la intervención estatal, porque pues el tema de las selvas y el cuidado de los árboles es un recurso público que se benefician todos los pobladores de un país. Entonces, pues es un tema muy, muy importante. En otra diapositiva, vamos a ver por acá. Este otro fenómeno que ha generado el cambio del clima y es que las personas se hayan tenido que trasladar a zonas de mayor altura con respecto al mar, con el propósito pues de salir adelante y brindarle pues alimentos a los miembros de su familia y desarrollo, ¿no? Lastimosamente, estas actividades de desplazamiento de la frontera agrícola genera peligro para la naturaleza y en específico para el tema de eh, entonces, otro fenómeno que se ha visto muy, muy frecuente en los últimos días es, por ejemplo, el tema de las inundaciones. El año pasado, por las fuertes precipitaciones que hubieron en el departamento de Santander, pues hubieron muchas inundaciones en municipios como, por ejemplo, Puerto Wilches o que están en la ribera del río Magdalena. Pero adicional a esas inundaciones por fuertes precipitaciones, en la parte norte de nuestro continente americano se han presentado un mayor número de huracanes con una mayor cantidad de fuerza en su movimiento. Adicionalmente se han presentado largos periodos de sequía, como el que se presentó más o menos hace 6 años en el departamento de La Guajira, en el cual durante aproximadamente 3 años no llovó una sola gota en lo que se conoce como la Alta Guajira. Y finalmente también la caída o la precipitación, por ejemplo, de granizo, que afecta enormemente las edificaciones y construcciones, además de los autos. Entonces, todos estos hechos son consecuencia del cambio climático y veíamos anteriormente el tema de las lluvias, sequías y granizo. Pero también hay un tema durante las épocas de verano, es que hay una elevación de la temperatura del continente. Y uno de los que ha sufrido más de este hecho es Brasil, que ha aumentado de 3,9 grados a 6,2 grados aproximadamente en un siglo. Colombia, el aumento ha sido menor y por lo tanto pues ha tenido un menor impacto, pero pues no significa que el impacto sea nulo, ¿listo? Para tenerlo en cuenta. Bueno, hasta acá vamos a dejar el tema de los efectos del clima en pues, las actividades cotidianas y en las variables hidrológicas del continente. ¿Listo? Como les cuento, esto era sencillamente un muy breve paso por esta información para que pues, no se nos quede nada por fuera y podamos ver que aunque se quieren hacer las cosas, eso toma tiempo. ¿Sí? Eso sería pues entonces lo que les tenía que mostrar para esta presentación. Vamos a ver un video muy corto en donde nos siguen hablando del tema del cambio climático y que se llama Salvemos el Sur. ¿Listo? Espero les guste, pero les agrade la temática y ya lo vemos. Hablamos del cambio climático, emisiones de carbono y calentamiento global y varios otros aspectos.
Pero no estamos abordando el suelo. El suelo es el hábitat en el que prosperan trillones de vidas. Una vez que no hay riqueza en el suelo, entonces has abandonado el planeta en muchos sentidos. Todos los científicos responsables del mundo y las agencias de la ONU dicen claramente que solo nos quedan entre 80 y 100 cosechas. Es decir, que nos quedan aproximadamente entre 45 y 50 años de suelo cultivable en el planeta. En 2045, produciremos 40% menos de alimentos de lo que producimos ahora. Y nuestra población será de 9.300 millones de personas. La escasez de alimentos que se podría manifestar en los próximos 25 años. Las consecuencias son inimaginables. Se desatarán guerras civiles en todo el mundo, una vez que haya escasez de alimentos. A lo que nos enfrentamos ahora es la extinción del suelo. ¿Por qué se extingue el suelo? ¿A dónde se está yendo? ¿Qué está pasando con nuestro suelo? Debemos entender que si añades contenido orgánico a la arena se convertirá en tierra. Si eliminas todo el contenido orgánico del suelo, el suelo se convertirá en arena. En un suelo agrícola normal, el contenido orgánico mínimo debe estar entre 3 y 6%. Lo más mínimo es 3%. Al menos este mínimo, para mantener el suelo vivo. Para mantener el suelo como suelo vivo es una necesidad. Los suelos agrícolas de todo el mundo están muy agotados. En la mayoría de los países, más del 50% de la capa superior del suelo ya ha desaparecido en los últimos 100 años. Los niveles de nutrientes han bajado significativamente. El nivel de micronutrientes que obtenías de tu comida a principios del siglo XX, comparado con lo que obtienes de la misma comida ahora, ha bajado un 90%. Si comías una naranja en los años 20, lo que obtenías de ella ahora en 2020, si tienes que obtener lo mismo, tienes que comer 8 naranjas. Esto es lo que le hemos hecho a nuestra comida. El suelo es el mayor ecosistema del planeta y muy poca gente sabe algo sobre él. Una cucharadita de suelo sano probablemente contiene más microbios que personas hay en la Tierra. La vida microbiana en los primeros 30 a 40 centímetros de la capa superior del suelo es la base de nuestra existencia. Es esta magia bajo nuestros pies la que ha producido la vida que somos. Estos primeros 30 a 40 centímetros de suelo son la base de la vida para el 87% de la vida en este planeta, incluyéndote a ti y a mí. Tenemos que empezar a reconocer que lo que llamamos suelo, la madre tierra, es un organismo vivo. Los suelos abiertos, rasgados por el arado, expuestos a la luz solar, son la base de la destrucción de la vida microbiana. Así que el enfoque debería ser la agricultura. El enfoque debería ser ver que la tierra esté a la sombra tanto como sea posible. Algún tipo de sombra. Pastos, hierbas, arbustos, árboles. Planeta Consciente lanza el movimiento Salvemos el Suelo para lograr un cambio de políticas que regeneren el suelo. Como parte de esto, tengo 65 y recorreré 30.000 kilómetros en un viaje solitario en moto. 30.000 kilómetros a través de 24 naciones para activar el apoyo de la ciudadanía y asegurar a los gobiernos que las inversiones a largo plazo serán apreciadas. Para ello es extremadamente importante que la regeneración del suelo se consagre en la política de todo gobierno del planeta. Debemos cambiar la narrativa en el planeta, que el suelo es una riqueza, un legado que hemos recibido de generaciones previas y tenemos que pasarlo como suelo vivo a las futuras generaciones. Estamos en un umbral de tiempo en el que si haces las cosas bien ahora, en los próximos 15 a 25 años, podemos dar un giro significativo a esta situación y regenerar el suelo. Pero si permites que esto progrese así, durante otros 30 o 40 años, después de 40 años si lo intentamos, entonces podría tomar de 150 a 200 años, porque se habrá producido toda esa pérdida de biodiversidad. A partir del 21 de marzo, durante 100 días, el mundo entero, cada ser humano en el planeta debe hablar del suelo.
Debemos escuchar la palabra suelo. Salvemos el suelo en todas partes para lograr que la narrativa en el planeta cambie hacia el aspecto más vital de nuestra vida, el suelo. Cada uno de ustedes debe llegar a tantas personas como puedan para hacer que esto suceda. Muchos líderes mundiales e influenciadores ya están participando en el movimiento. Sé parte de esto y hagamos que suceda. Por mi parte, tanto como pueda contribuir. Vamos a salvar el suelo. Participa. Salvemos el suelo. Nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestro planeta dependen de ello. Salvemos el suelo. Sabemos lo que debemos hacer. Así que hagamos que suceda. 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 Listo, entonces una visión un poquito complementaria de lo que estamos viendo en la primera presentación respecto de la importancia de cuidar el medio ambiente, de cuidar el suelo, que es aquel que nos provee pues la mayor parte, casi el 99% de los alimentos que consumimos, porque eh, pues, no sé, el pasto también crece del suelo, las gallinas se alimentan también de, libres de jaula, se alimentan también de nutrientes, de microorganismos, organismos que se encuentran en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta en sus proyectos que hay un cambio climático y que esos cambios climáticos afectan sí o sí las actividades productivas de los diversos sectores económicos del país y que ustedes deben estar preparados para afrontar esos cambios, ¿listo? Del mejor modo posible, intentando visualizarlos directamente desde sus proyectos. No sé si de pronto el profesor les contestó o no les contestó, me pudieran confirmar si son tan amables. ¿Me confirman, por favor? ¿Alguien? ¿Me escuchan? Profe, a mí no me ha confirmado nada. No sé si a otro compañero sí. Bueno, esperemos otros minutos a ver si algún otro compañero o te confirma a ti. Gracias. Entonces, el primer, el primer tema que vamos a abordar es el tema de negocios verdes en Colombia y en el mundo. ¿Listo? Por temas de tiempo y previendo que tal vez el profesor conteste que sí tienen clase, no vamos a ver algunos videos de los que están aquí dispuestos, sino vamos a ir directamente a un curso respecto de negocios verdes que elaboró el Ministerio de Ambiente y Protección Social con el propósito de fomentar la generación de este tipo de negocios a nivel Colombia, como una forma de nuevos ingresos para los eh, innovadores o para los empresarios que ya tienen negocios andando y que les quieren dar un valor agregado, un valor diferenciado. ¿Listo? Entonces, en este video, por ejemplo, Si hay tan entonces, en este enlace van a poder encontrar más de 20 videos que fueron hechos por el ministerio con el propósito de ilustrar de un mayor modo el tema de negocios verdes en Colombia. ¿Listo? Y vamos a ver, de hecho, en el mes anterior, bueno, no, los primeros días de este mes, el 7 de octubre, se realizó en la ciudad de Bucaramanga, bueno, en las cercanías de Bucaramanga, en CENFER, en el centro de exposiciones, la BioExpo 2023, que es una feria que se realizó de 3 días, en donde se invitaron a los mejores prospectos de negocios verdes de todo el país para que vinieran a Bucaramanga y mostraran sus iniciativas productivas en este centro de, pues, de ferias. Fue una actividad muy, muy interesante
ver cómo chicos de su misma edad, también estudiantes, pueden ya mostrar proyectos en fase productiva con muy buenos productos o servicios y que sobre todo tienen un componente medioambiental muy, muy importante que les permiten estar en ferias de negocios verdes, ¿sí? Que ya vamos a entender qué es, pues, qué es un negocio verde. Entonces, la primera recomendación, si alguno de ustedes ha pensado dentro de sus proyectos o de sus actividades productivas realizar manejos medioambientalmente responsables, creo que este tema de los negocios verdes les va a interesar muchísimo. Entonces, vamos a comenzar el video y voy haciendo la explicación del caso. Recuerden, en el producto 3 vamos a hacer es básicamente la aplicación de los conceptos que estamos viendo, ¿listo? Solo la aplicación, no volver a repetir la teoría. Atención, atención, el mundo se agota. El crecimiento de la población, la desigualdad, la pobreza, la industrialización, el consumo desmedido de bienes, servicios y la contaminación están agotando el planeta. Algunos datos alarmantes. Imagínate si la población mundial llega a los 9.600 millones para 2050. Harían falta casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los modos de vida actuales. Y mientras se desperdician 3 millones de toneladas de alimentos cada año, casi 1.000 millones de personas están desnutridas y otros 1.000 millones pasan hambre. Necesitamos cambios urgentes, el mundo se agota y no tenemos tiempo. ¿Qué podemos hacer para tener un mundo donde pueda mejorar la calidad de vida para todos sin degradar al medio ambiente? Para conseguir un mundo viable y sostenible para las presentes y próximas generaciones, las sociedades, los gobiernos, el sector productivo y todos los actores a nivel mundial deberán crear condiciones necesarias para 1. Que las personas accedan a empleos de calidad en condiciones de igualdad y mejorando su calidad de vida. 2. Estimulando el desarrollo de economías inclusivas sin dañar el medio ambiente y generando un impacto positivo en el planeta y los seres humanos. 3. Protegiendo el medio ambiente. Una de las estrategias para lograr el desarrollo sostenible adoptado a nivel mundial es el crecimiento verde e inclusivo. Ese crecimiento verde es un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras de bienestar humano sin exponer a las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez de recursos. Para lograrlo, los negocios verdes e inclusivos son una estrategia que transforma la forma de producir, consumir y generar bienestar a las personas y al medio ambiente. Interesante. ¿Pero qué son los negocios verdes e inclusivos? Los negocios verdes son actividades económicas en las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales, económicas, con enfoque de ciclo de vida. Todo esto contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio. Los negocios Me voy a volver un momentico para volver a pasar el espacio donde está pues, la explicación más importante de lo que es un negocio verde y ya hacemos ejemplos. Los negocios verdes son actividades económicas en las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales, económicas, con enfoque de ciclo de vida. Todo esto contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio. Los negocios Listo. Entonces, nos dicen que un negocio verde es aquel que genera impactos ambientales positivos acompañado de buenas prácticas de diferente tipo. ¿Alguno de ustedes dentro de sus proyectos académicos se han detenido a pensar
si la generación de un producto o la producción de un producto o la prestación de un servicio, el que tengan ahí incluido en su proyecto, puede llegar a tener algún impacto positivo. Esa es como la principal pregunta que deben responder pues, en el producto. Y me gustaría que de pronto, si alguno tiene dudas, preguntas y creen, si no saben, quieren manifestarlo, yo les puedo ayudar como a encontrar cuál sería ese impacto ambiental positivo si me comparten como la información del proyecto y lo hacemos acá como para que todos los compañeros aprendan. No sé, ¿quién de ustedes ha pensado los impactos ambientales positivos de su proyecto? Efraín, cuéntanos, por favor. Lo que pasa es que yo he tenido un poquito de dificultad con eso debido a que mi proyecto es en base a comida rápida. Entonces, pues he tratado de implementar ideas, por ejemplo, de empaques no tan contaminantes como el icopor, cosas más biodegradables. Pero la verdad, si usted me pudiera decir, vea, lo que pasa es que usted puede incursionar en este lado, o su proyecto tiene em, este aporte positivo al medio ambiente, pues le agradecería si usted me dijera. Pues mire, Efraín, un ejemplo de un impacto ambiental positivo de un lugar que ofrezca comida o un restaurante. Yo te pregunto, ¿qué haces con las sobras o con los restos de comida, tanto del Eh, restaurante como de los comensales? ¿Qué lo Estaba haces? pensando hacer jabón con el aceite quemado, ya que pues no tengo nada que hacer con el aceite quemado. No he sabido cómo Sí, hacerlo, o sea, he visto tutoriales, pero no, ni siquiera sé quién me los pueda comprar, ni siquiera sé, por ejemplo, realmente si los pueda vender o si los regalo o qué, si sí, alguien de verdad me los recibe. Porque si me preguntan cómo los hace, con aceite quemado. Entonces, sí. sí. Pero bueno, ahí tienes, bueno, ese es un ejemplo perfecto. Entonces, mira, tú tienes un desecho o un residuo de la actividad del servicio que prestas, que es pues, la venta de comidas rápidas, y es aceite quemado. Entonces, digamos, tienes no sé qué cantidad de la semana, digamos, por ejemplo, 10 litros. ¿Sí? En determinado momento, verter ese aceite al alcantarillado es un impacto ambiental negativo del proceso, ¿sí? Es algo muy malo, porque pues ese no es el uso, no es el manejo adecuado que se le debe dar a ese tipo de residuos, como es el aceite quemado. Entonces, la primera recomendación es, uno en determinado momento para hacer un negocio verde no significa que tenga que lucrarse de él. Entonces tú dices, no, pues yo voy a hacer unos jabones, pero los voy a vender. O sea, venderlos es lucrarse, es recibir un dinero, pero también si haces los jabones y los regalas, pues estás haciendo un beneficio, pues no económico, porque pues, finalmente los estás regalando y ahí también estarías haciendo un negocio verde porque no siempre se tiene que obtener una ganancia monetaria. Pero también, por ejemplo, existen otras empresas que de manera gratuita te pueden recibir ese aceite o lo pueden recolectar, no sé, cada 15 días, cada mes y ellos te dan una certificación de que estás haciendo una disposición correcta, medioambientalmente sostenible de ese desecho que es el aceite, por ejemplo. Entonces, el negocio verde puede ser que tú no lo proceses, pero que por lo menos lo entregas a una empresa que lo vaya a procesar de forma correcta y por lo menos tú estás haciendo un uso o estás manejando correctamente ese desecho, que para ti es un desecho, pero para otra persona se vuelve una materia prima, que de pronto sí tenga claro cómo hacer un jabón o que lo utilice en otros usos, como puede ser la elaboración de otro tipo de aceites, pero ya, por ejemplo, para la industria automotriz, que eso también lo hace. Entonces, ese podría ser un primer ejemplo. El segundo ejemplo respecto de del restaurante es, digamos, los restos de las comidas, em, lo mismo, lo puedes utilizar para un proceso de compostaje, ¿sí? Para compostar esos restos y no arrojarlos a la basura, o se lo puedes dar a un tercero, que existen muchas empresas que recogen eso y no sé en dónde lo tengas,
pero sé que en el área de Piedecuesta y Florida Blanca hay una empresa que lo hace, recoge esos desechos y los transforma en abono orgánico. Los recoge sin ningún costo, o sea, los recoge gratis, pues, no tienes que pagarles nada, ellos tampoco te pagan nada a ti, pero sí te entregan una certificación de que están haciendo una disposición correcta medioambientalmente sostenible de esos desechos de comida. Digamos que ahí serían dos ejemplos de cómo tu negocio de comidas es verde. ¿Por qué? Porque hace una correcta utilización de los desechos que se producen pues del mismo, ¿sí? Entonces está generando impactos medioambientalmente positivos. ¿Listo? Ahí había como dos ejemplos. Y el tercero que se me ocurre es que, por ejemplo, tú digas, no, yo en el techo de la casa o del local comercial donde tengo mi restaurante, voy a colocar unos paneles solares con el propósito de utilizar o fabricar o producir, no sé si el 100% de energía que consumes, pero por lo menos una parte de la energía que consumes dentro del mismo local, lo que son bombillos, para el televisor, bueno, para los electrodomésticos del establecimiento, energía a partir del sol. Entonces, mira que ahí tendrías otro ejemplo de cómo la instalación de esos paneles convierten a tu negocio en un negocio verde. No sé si te queda claro, si tienes alguna duda. Una pregunta, ya que estamos hablando de esto, en el producto 3 menciona que tenemos que hacer la implementación, ¿no? No los conceptos, sino la implementación. ¿Yo Exacto. puedo escribir lo que estamos hablando en este momento de la tutoría o Sí, es algo claro. distinto? Pues lo ideal es que pudieras ir un poquito más allá de lo que yo te estoy diciendo, por lo menos. Si yo te digo, mira, existe tal empresa que tú por lo menos la busques, que diga, mira, ya tengo el contacto de la empresa y se llama tal para el tema de los aceites, o para el tema, por ejemplo, de los residuos sólidos, se llama tal. ¿Sí? O sea, que vayas un poquito más allá de la simple idea que te estoy dando y la puedas colocar un poquito más que la apliques realmente, ¿sí? Porque pues yo te estoy dando una orientación, pero pues es para volverlo una realidad, pues tienes que por lo menos hacer un primer contacto con esa empresa, a ver si te sirve, si no te sirve, o por lo menos el tema de los paneles solares tendrías que por lo menos dimensionar cuántos necesitarías, aunque sea, que eso es muy sencillo. En internet existen calculadoras de cuántos aparatos tengo y cuántos paneles necesito para alimentar esos aparatos. ¿Sí? Es, puedes guiarte de estas ideas, pero intenta darle un poquito más de profundidad, por favor. Listo. ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? No, o sea, ya, o sea, mejor dicho, los conceptos, o sea, lo que estamos hablando en este momento, desarrollarlo, o sea, desarrollar la idea. Sí, puedes desarrollar aunque sea Sí. uno, pero con un poquito más de profundidad para que aplicarlo a tu negocio o a tu proyecto académico. ¿Listo? ¿Algún otro compañero tiene alguna duda de la aplicación de este concepto de negocios verdes en su proyecto académico o productivo? Karen, dinos por favor. Profe, qué pena. Verá, la idea que normalmente yo he venido trabajando es de hacer dulces, yogures, a base pues de la fruta que se saca acá en la región, en las veredas como tal. Pues ya que usted conoce que, digamos, la fruta que es maltratada únicamente porque se vea con el color negro no quiere decir que esté dañada, sino porque tuvo un golpe, ya no puede ser vendida. Entonces, la idea es como utilizar todas esas frutas que realmente se pierden, no se aprovechan. En lo Ujú, que usted mencionaba, sí ya tenía una base sobre como la idea de qué hacer, digamos, con las cáscaras, todo lo que sobra de los licuados. Digamos, es como hacer un abono orgánico con todo eso. Eso obviamente tiene un proceso, normalmente acá algunas fincas hacen eso. Entonces, no sé si eso se pueda mencionar, como digamos el proceso que se conlleva, lo que se hace. Obviamente eso no es con fines lucrativos porque normalmente es para las mismas fincas que producen esa fruta. sí. Pues Eh, Karen, mira que tu negocio de
pues desde el inicio es un negocio verde, porque tú lo que vas a hacer es, esa fruta, por ejemplo, que está golpeada, sobremadurada, magullada, estropeada, que generalmente los agricultores no sacan de sus fincas porque no se las van a comprar en la plaza o no se las va a comprar el intermediario y la dejan perder, literalmente la botan al lado de los árboles o la dejan que la botan a la basura, es la que tú dices que posiblemente vas a poder comenzar a recolectar para darle sabor al yogur. Eso es un impacto ambiental positivo, porque estás evitando que esa fruta se pierda, se dañe, y la estás utilizando como materia prima para la elaboración de un yogur. O sea, yo creo que de base eso ya es el negocio verde. Adicionalmente, si quieres utilizar los desechos de cuando los licúes, las pulpas y eso, para otras actividades adicionales, eso sería como un valor adicional, pero ya solamente con que recolectes esa fruta y la utilices para un proceso, para elaborar un nuevo producto, ya es un negocio verde, me parece a mí. Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. No, y chévere ese proyecto, chévere esa iniciativa. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos. ¿Listo? Vamos ahora a seguir viendo el video que nos van a explicar el tema de negocios inclusivos. Acá los llevan un poquito de la mano, pero son dos cosas diferentes. Y una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, uno puede tener un negocio verde sin necesidad de que el negocio sea inclusivo. O puedo tener un negocio inclusivo sin necesidad de que sin necesidad de que el negocio sea verde. ¿Listo? Son dos cosas diferentes. Que ojalá uno las pueda llevar de la mano sería lo ideal, pero no siempre sucede. Con enfoque de ciclo de vida. Todo esto contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio. Los negocios inclusivos son estrategias de mercado para la superación de la pobreza, que incluyen a población en condición de vulnerabilidad al mercado como actores económicos. Los dos modelos de negocio se combinan. Voy a devolverlo nuevamente para que quede un poquito más claro. Los negocios inclusivos son estrategias de mercado para la superación de la pobreza, que incluyen a población en condición de vulnerabilidad al mercado como actores económicos. Los dos modelos de Listo, entonces yo les pregunto, ¿ustedes qué se les ocurre o qué les viene a la cabeza cuando escuchan esa frase población vulnerable? ¿Qué creen ustedes o quiénes creen ustedes que son personas en condición de vulnerabilidad en el país en la actualidad? Madres, cabeza de hogar. Correcto, muy bien, primer ejemplo, perfecto. ¿Algún otro que se les ocurra, por favor? ¿Alguien más tiene alguna idea de cuál es la población vulnerable en Colombia, aparte de madres cabeza de familia? ¿Desplazados? Correcto, listo. Gracias. En Colombia existen diferentes tipos de poblaciones que en determinado momento han sufrido de X o Y situaciones que los han vuelto vulnerables. Uno, por ejemplo, son aquellas madres que no tienen el apoyo de una pareja o el padre de sus hijos y que por lo tanto tienen que trabajar y luchar solas para sacar adelante pues a su familia. Otro pues son personas que han tenido que salir de sus tierras, salir de sus territorios, desplazarse a grandes ciudades por condiciones de violencia para intentar proteger su vida, que son los desplazados. También existe otra población vulnerable muy importante, son aquellas personas que pueden llegar a tener alguna limitación física o que no pueden llegar a no tener alguna parte de su cuerpo, ¿sí? Una mano, un pie, o a personas que son ciegas, sordos, sordomudas, ¿sí?
Personas que en determinado momento también se consideran personas vulnerables, son personas que tienen algún tipo de enfermedad psicológica o psiquiátrica que en determinado momento les ha impedido desarrollarse al 100% en trabajos habituales. Y no sé, por ejemplo, también una población vulnerable son personas mayores de 50 años que necesitan un empleo y que por su edad no los contratan, ¿sí? Otra población vulnerable, por ejemplo, son, eh, un momento, son, por ejemplo, los migrantes, ¿sí? Personas como, por ejemplo, las personas que vienen de otro país que intentan conseguir un empleo y son explotados por los patrones porque se aprovechan de que tienen grandes necesidades, ¿sí? Todo este tipo de personas, además de otras que de pronto se me olvidan, se me pasan, tienen el grado de vulnerabilidad. Entonces, básicamente lo que son los negocios inclusivos son aquellos proyectos económicos o empresas que tienen la capacidad de brindarles una oportunidad laboral digna a estas personas. Cuando digo digna es que por lo menos le paguen un salario mínimo con todas sus prestaciones de ley, ¿sí? Y que puedan, a partir de esa vulnerabilidad que tiene el empleado, ayudarle a superarla en el futuro, pues, cercano. Entonces, chicos, lo que ustedes tienen que pensar es si sus proyectos en determinado momento pueden llegar a absorber o a contratar personas con algún tipo de vulnerabilidad, permitiéndoles no solo que esas personas puedan salir adelante, sino también las familias de esas personas puedan salir adelante. Recuerden que adicionalmente como incentivo para la contratación de ese tipo de poblaciones, el gobierno nacional estipula algunos descuentos tributarios, es decir, en el pago de impuestos, de acuerdo con la cantidad de personas que se contratan. Entonces, lo que ustedes deben pensar, lo que deben plantear en el producto es, ¿puedo o no puedo contratar personas en condición de vulnerabilidad y cuáles podría contratar? Pero ojo, no hay que confundir las vulnerabilidades con la falta de oportunidades. Son dos cosas diferentes. Muchos de ustedes en semestres, bueno, compañeros de ustedes en semestres anteriores me han colocado que sí están dispuestos a contratar personas en condición de vulnerabilidad y que, por ejemplo, contratarían jóvenes recién salidos o que apenas acaban de cumplir 18 años y que no tienen experiencia. Esa persona no es una persona vulnerable, o sea, un joven que acaba de cumplir 18 años, salió del colegio y no tiene experiencia laboral, no tiene una condición vulnerable, ¿sí? Pues de pronto tiene una condición desigual con respecto a otra persona que tenga experiencia para conseguir un empleo, pero eso no lo hace vulnerable. ¿Listo? Vulnerables son algunos de los ejemplos que le acabo de dar. ¿Listo? Importante que ustedes puedan ir visualizando en sus proyectos que contratar a las personas, tenga condición vulnerable o no la tengan, requiere como mínimo pagarles un salario digno, por lo menos el salario mínimo, porque si no, contratar personas por debajo del salario mínimo, pues es casi que estar esclavizando a las personas, ¿sí? O sea, pagarles un salario indigno. Entonces, eso es lo que se tratan los negocios inclusivos. Vamos a ver otro video, bueno, otra parte de un video, en donde nos habla de cómo el gobierno nacional ha sectorizado el país y ha identificado los potenciales más importantes, por ejemplo, para la generación de negocios verdes y también nos hablan un poquito más de negocios inclusivos con el propósito de reforzar los conceptos. Vamos a verlo y lo vamos comentando. Atención, atención, Colombia está comprometida con los negocios verdes. Colombia tiene condiciones geográficas y ambientales únicas en el mundo que pueden convertirse en ventajas competitivas por medio de los negocios verdes.
Recordemos que es muy importante el Plan Nacional de Negocios Verdes, el cual proporciona herramientas para el desarrollo, fomento, promoción de bienes y servicios verdes y bastantes estrategias que aumentan la demanda de estos productos. Se espera que este plan aporte al crecimiento económico y la conservación del capital natural de Colombia. Te preguntarás, ¿cómo se implementa este plan y quiénes lo promueven? Bajo la dirección de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente, se han diseñado los programas regionales de negocios verdes, correspondientes a la región 1, Caribe, 2, Central, 3, Amazonas, 4, Orinoquía y 5, Pacífico. Cada programa define los lineamientos que permiten a cada región su desarrollo y fomento de los negocios verdes, de acuerdo con las potencialidades y ventajas competitivas que tienen. Por ejemplo, la región... Listo. ¿A qué región pertenece el departamento de Santander? ¿Me recuerdan, por favor? ¿Andina? Ah, no, perdón, central. Central, muy bien. Aquí la llaman central, pero también es andina, correcto. Aquí la llaman central, ¿listo? Entonces, pendiente lo que nos van a decir de la región central, por favor. La región del Caribe tiene condiciones geográficas excelentes para las energías renovables. La región central tiene hartas posibilidades para el turismo de la naturaleza. La región amazónica, por sus características de alta biodiversidad, es propicia para el desarrollo de biocomercio. La región del Pacífico y Orinoquía, por sus ecosistemas únicos a nivel mundial, tienen un alto potencial para los agrosistemas sostenibles y ecoturismo. Además, de la naturaleza. Listo, entonces nos dice que la región central tiene altas posibilidades para el desarrollo de turismo de la naturaleza. No sé si de pronto alguno de ustedes ha pensado o tiene contemplado entre sus proyectos establecer algún tema de turismo. Si es así, pues créame que va en el camino correcto. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional para la región central ha establecido programas de apoyo financiero con muy buenas tasas de interés y hasta con la condonación de posiblemente el crédito de este tipo de proyectos que tengan que ver con turismo y la naturaleza. O sea, no solamente es alquilar una habitación, sino ofrecer experiencia relacionada con el avistamiento de aves, con el catalogamiento de especies vegetativas y observar como tal pues todo el entorno natural. Caminatas ecológicas, bueno, cuidado de, de la naturaleza, cuidado de especies vegetativas, bueno, etc. Entonces, para la región central, como les indico, hay un apoyo especial para el tema de turismo de la naturaleza. ¿Listo? Eso no quiere decir que si en determinado momento yo propongo hacer algún tema de energías renovables, que es como lo principal para la costa Caribe, que estamos viendo acá, en la región Santander no se puede apoyar. Claro que sí se puede apoyar y también hay incentivos, pero digamos que el punto focal sería el tema del turismo. ¿Listo? Es como que se ha visto que es algo bien, bien importante para el desarrollo del territorio. ¿Listo? Bueno, sigamos viendo aquí el video. Nos van a hablar un poquito de cómo es el tema de los negocios verdes, cómo se forman. Además de identificar las oportunidades de negocios verdes, los programas regionales establecen las ventanillas o nodos regionales de negocios verdes como herramienta de las autoridades ambientales para promoverlos. ¿Una ventanilla de negocios verdes? Son grupos técnicos y de gestión liderados por las autoridades o corporaciones ambientales, en alianzas con organizaciones de emprendimiento, desarrollo empresarial, académicas, entre otras, que tienen como misión posicionar los negocios verdes como nuevo renglón en la economía regional.
Para crear y fortalecer las ventanillas, se ha diseñado una metodología que facilita la construcción de alianzas, la planificación, asistencia, verificación y acompañamiento a emprendedores y empresarios de negocios verdes. Listo, una aclaración al respecto de esto. Resulta que el gobierno nacional, ha entregado la responsabilidad de apoyar la creación de negocios verdes a las autoridades ambientales de cada uno de los departamentos o los territorios. ¿Qué hacen las autoridades ambientales? Por ejemplo, pues lo primero que hace la persona que tiene un negocio verde y que quiere explotarlo, lo que hace es que a través del portal web o en la oficina de la autoridad ambiental se inscribe para recibir asesoramiento respecto a los negocios verdes en la ventanilla. Esa ventanilla le asigna unos profesionales para que le ayuden a hacer todo un proceso de planificación y gestión de su negocio verde. Dentro de los profesionales tenemos, por ejemplo, para el tema de negocios agropecuarios, ingenieros veterinarios o tecnistas, ingenieros agrícolas, ingenieros agrónomos, administradores de empresas agropecuarias. Si el tema, por ejemplo, está relacionado con la comercialización o la fabricación de algún producto, pues tienen ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, em, especialistas en gestión, administradores de empresas, etc. ¿Listo? Con esa planificación que le ayuda a hacer la autoridad ambiental, luego viene un tema de asistencia. En esa asistencia lo que se busca es ayudarle al empresario a promover su negocio verde. ¿Cómo lo hace? A través pues, del acompañamiento de publicistas, fotógrafos, especialistas en marketing, mercadeo, que le ayudan, por ejemplo, a crear una página web, que le ayudan a crear unas tarjetas de presentación, un brochure, ¿sí? Con un portafolio de los productos que se genera a través de ese negocio verde, entre otros. Luego, naturalmente, la autoridad ambiental hace un proceso de verificación, es decir, que visita el establecimiento de comercio, visita el predio, la finca, y evidencia que efectivamente ese negocio verde se esté realizando tal y cual como fue planificado. Y al final viene toda una etapa de acompañamiento en la cual, pues, la autoridad ambiental ayuda a ese empresario a mostrar su negocio, no solamente a nivel regional, a nivel local, sino a nivel nacional y hasta internacional. Entonces, digamos que inscribirse como negocio verde tiene muchísimos beneficios, además es gratis. Todo lo que les acabo de hablar de asistencia, de planificación, de verificación y acompañamiento, todo eso es gratuito. Todo tiene grandes beneficios desarrollar un negocio verde. Por eso como la importancia de este tema, para que ustedes de pronto lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Con este aspecto terminamos el tema de los negocios verdes. Vamos a ver ahora unos criterios de responsabilidad social con el propósito de terminar el tema de negocios inclusivos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que hemos hablado? ¿Me confirman, por favor? Bueno. Continuar con los criterios de negocios verdes e inclusivos, relacionados con responsabilidad social, comunicación y esquemas de reconocimientos. ¿Sabías que la responsabilidad social y ambiental es un buen negocio? A nivel mundial se han aumentado el número de consumidores responsables e iniciativas que ayudan a garantizar que un negocio o producto sean social y ambientalmente responsables. Por eso, te explicaremos 3 maneras en las cuales podemos garantizar este tipo de negocios. Primero, aplicando los criterios de responsabilidad social y ambiental en el negocio, producto y/o servicios. Segundo, comunicando a los grupos de interés las características aplicadas social o ambientalmente del negocio, producto y/o servicio. Tercero, obteniendo reconocimientos, certificados o sellos que garanticen que el producto genere impactos positivos al medio ambiente, a las personas y a la sociedad.
Olvidé mencionarte que los criterios de responsabilidad social son atributos que un negocio verde y sostenible debe promover y mantener todo el tiempo. ¿Dónde y cómo se pueden integrar en tu negocio? Principalmente se deben integrar en el interior de la compañía. Eso quiere decir que los empleados cuentan con las garantías de seguridad necesarias para evitar accidentes y enfermedades, lo que genera un ambiente sano y seguro para que ellos ejecuten sus labores. Por otro lado, los empleados contarán con salarios dignos y servicios de seguridad social de acuerdo a lo establecido por la ley. La compañía también promoverá programas de bienestar favoreciendo el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y sus familias, logrando de esta manera un enfoque inclusivo en el empleo, prefiriendo la contratación de población en condición de vulnerabilidad respecto a otras. Es importante recordar que dentro de la empresa se debe garantizar la cadena de valor, lo que quiere decir que debemos certificar que el producto o servicio, desde el proceso de adquisición, producción, comercialización y consumo final, no generará daños a los seres vivos y al medio ambiente. Otro aspecto es la responsabilidad con las comunidades, especialmente las que están cercanas a la operación o a las que se pueden ver afectadas por el negocio. La participación y desarrollo comunitario, el mejoramiento del entorno social, económico y ambiental son indicadores relevantes de impacto de un negocio verde e inclusivo. Respecto a la comunicación de cómo opera el negocio. Listo. Entonces lo que vemos acá en esta explicación más detallada de un negocio inclusivo con responsabilidad social es que no basta con decir yo contrato población vulnerable, sino que adicionalmente hay que utilizar esa, esa contratación de población vulnerable para mostrarla ante los posibles clientes. Como lo indican en el video, cada vez existen más personas que están dispuestas a pagar un mayor valor por un producto, siempre y cuando el productor pueda demostrar que ese producto ha sido fabricado por manos o por personas que están trabajando en condiciones dignas, es decir, que no están trabajando en condiciones que atenten contra su dignidad o su desarrollo. Eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero existen, por ejemplo, varias certificaciones para exportar productos por ejemplo, a la Unión Europea, en la cual le exigen que a las personas que hagan parte de la organización, como mínimo hay que tenerles ciertas condiciones. Por ejemplo, eh, baños, lugares de esparcimiento, duchas, la posibilidad de que puedan desplazarse en bicicleta, que tengan la posibilidad de tener encuentros familiares, ¿sí? Es una serie de condiciones adicionales a la de contratar a una población vulnerable, que el empresario debe estar dispuesto a colocar en pro de sus empleados para garantizar un desarrollo digno. ¿Listo? Entonces, chicos, tienen que, por favor, ustedes revisar, pensar, interiorizar si en determinado momento el proyecto que ustedes están realizando está disponible para poder soportar todo este tema de negocios inclusivos con responsabilidad social, que es algo muy, muy, muy importante. ¿Listo? Con esta última partecita termino el tema de negocios inclusivos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto de los mismos? Bueno, vamos ahora a abordar el tema de economía circular. ¿Listo? Ojo, es importante resaltar que la economía circular no es lo mismo que un negocio verde. Es diferente, son distintos. ¿Listo? Puede que en determinado momento, eh, por X o Y proyecto, puedan entrecruzarse, pero no son los mismos conceptos, para que lo tengan bien, bien en cuenta. ¿Listo? Vamos a usar esta presentación que se encuentra aquí cargada en la plataforma, que igualmente, como el tema de negocios verdes está desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que nos muestra que este tipo de negocios que también implementan economía circular es una prioridad
para el Estado, ¿sí? Y en general para el mundo. Entonces, ¿qué es la economía circular? Pues básicamente es una estrategia con la cual se intenta eh, luchar contra la sobreexplotación de los recursos naturales que en la actualidad se tiene en el planeta. Recuerden que pues la población mundial cada día crece a un ritmo más grande y los recursos naturales cada vez son más escasos. Entonces, cuando hay un crecimiento de las necesidades, pero la oferta de recursos es limitada, existe un desequilibrio. Y cuando ese desequilibrio llega a niveles insostenibles, pues se generan problemas. Entonces, importante tener en consideración que en la medida en que nosotros hagamos un uso correcto de los recursos que usamos para nuestros productos, para nuestros proyectos, pues estamos siendo o aplicando de cierto modo la economía circular. ¿Listo? Profe, Entonces, señor, lo que pasa es que hace como un año, señor, sí. eh, yo había visto que las langostas tenían una mayor cantidad de proteína en contraste a... Espérate un momento, espérate. Estaba en contraste con los recursos que consume, porque mientras un gramo de carne consumía no sé qué cantidad de litros y se demoraba tanta cantidad de tiempo y consumía tanta cantidad de recursos comparado a un gramo de, 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 de grillo. eh, y hace poquito vi que también la hormiga culona presenta lo mismo. Es decir, que o sea, gramo a centímetro cúbico es la que más tiene proteína. Usted ha escuchado, digamos, o sea, lo que pasa es que un grillo usted no se lo come, por cultura colombiana usted no se lo come, pero una Ujú. hormiga culona usted sí se la come. Digamos, en Santander no se podría cultivar, criar, no sé, hormigas de manera industrial como para poder darle una alternativa por lo menos a la región en proteína, debido a que la carne está a 20.000 pesos la libra, eh, el pollo está lleno de Hormonas. sustancias perjudiciales, ¿sí? Sí. Claro que sí. Es que eso es lo que precisamente habla el tema de la economía circular. Y es que hay que hacer un balance eh, y pues naturalmente pues esos balances no son sencillos de hacer porque pues todo esto tiene intereses económicos, políticos, sociales. Y es que en determinado momento, lo que tú dices, para generar, no sé, un kilo de langosta nos podemos estar gastando 10 kilos de otros recursos. Entonces, pues uno dice, existe un desbalance total, ¿sí? Además, el aporte nutricional de la langosta comparado con todo lo que se invierte, pues no vale la pena. Valdría mejor la pena hacerlo con grillos o hacerlo con el tema digamos, no consumir tanto huevo, sino de incluir dentro de la dieta, por ejemplo, hormigas culonas que tienen una carga proteínica mayor que un huevo, ¿sí? Pero resulta que esos cambios no son tanto en términos, sino son cambios en términos culturales y sociales. Lo que pasa es que nosotros no estamos habituados a comer ciertos alimentos y pasar de uno al otro se requiere de un proceso, se requiere de un tiempo y eso pues naturalmente también se requiere de ciertas inversiones porque pues uno dice en la actualidad cuál es la producción de hormigas para que pueda satisfacer a cuánta población. Es necesario lo que tú dices, de pronto montar una explotación o algo un poco más industrializado que pueda llevar a que este producto no se vea como un producto exótico, sino se vea como un producto que se puede incluir en la canasta familiar de una forma más sencilla, ¿sí? Pero claro, esos debates se están dando y es importante que,
que nosotros comencemos de pronto a cambiar nuestros hábitos alimenticios un poco. No sé si saben, pero desde el próximo 1 de noviembre se va a cobrar el 10% a los productos ultraprocesados en Colombia, es decir, salchichas, galletas, el chocolate de mesa, etcétera, etcétera, le va a tener un impuesto del 10% para el 2000, lo que queda el 2023. Para el 2024 va a ser el 15%. Y a partir del 2025 va a ser del 20%. Es decir, que si un paquete de salchicha nos costaba 10.000 pesos, en el 2025 nos va a costar 12.000 pesos. Es que no parece mucho el costo, pero cuando uno va sumando en la canasta familiar cuántos están hechos de productos ultraprocesados o procesados, pues el costo sí va a ser importante. ¿Por qué se colocan ese tipo de impuestos? Con el propósito de desen- eh, desmotivar a las personas a que los consuman y por el contrario, consuman productos un poco más sanos. Se vayan un poquito más al tema de las frutas, al tema de las verduras, al chocolate, pero elaborado de forma artesanal, ¿sí? Y entonces, pues, también hacer un uso más adecuado de los recursos. Entonces, chicos, importante que tengan en cuenta en sus proyectos, por ejemplo, esto que les estoy diciendo. Si para el compañero que tiene el tema del restaurante, si pensabas, por ejemplo, comprar salchichas y todo ese tipo de cosas, pues vas a tener una mayor carga económica por comprarlas, que naturalmente se lo tienes que transmitir al consumidor vía precio. Pero en determinado momento, para que el costo no sea tan alto, tendrías que estar mirando otras opciones para incluir en el menú que puedan salir un poco más económicas y que sean más beneficiosas para las personas y para el bolsillo. Pero muchas gracias por el aporte. Súper. Papas con hormiga, profe. Sí, podría ser, podría ser. Nosotros la verdad somos muy reacios a comer ese tipo de comidas, pero pues, en la China se comen todo menos los zapatos y los aviones, pero el resto todo lo que camine y vuela se lo comen. Es algo cultural, pero se puede. En México igual, sí se comen los grillos, se comen las hormigas. Entonces, pues, se puede, de poder se puede. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principios de la economía circular? Básicamente son tres. Y son tres que hasta hace pocos tiempos se pueden comenzar a implementar, porque antes no se implementaban porque la sociedad y la economía no estaba preparada. Algo así como lo que estamos hablando ahorita de las hormigas. Todavía no estaba preparada la sociedad para hacer economía circular. ¿Qué promueve la economía circular? Pues el uso eficiente de los materiales, agua y energía, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas y el uso circular de los flujos de materiales. ¿Cuáles son los tres principios? Pues el primer principio es la innovación tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Desde hace más de 100 años, ya vamos a completar más de 150 años, se viene explotando el petróleo y a partir de la explotación, por ejemplo, del petróleo, nació toda la industria petroquímica. Esa industria petroquímica permitió, por ejemplo, la elaboración del plástico. Pero una vez fue elaborado el plástico, los industriales que invirtieron recursos en esta tecnología de elaboración de plástico no se preocuparon en el efecto ambiental de los desechos una vez los elementos plásticos se usaban. Entonces, el compañero hace un momento nos hablaba del icopor. El icopor es uno de los grandes contaminantes y de los materiales que más tiempo se tardan en descomponerse. Lastimosamente, no, no se ha desarrollado tecnológicamente algún material que tenga las mismas posibilidades de uso del icopor, pero que sea menos contaminante. Entonces, digamos que hay ahí una restricción tecnológica. Por el contrario, digamos que sí se han dado nuevos tipos de plástico que se pueden reciclar o reutilizar de una forma más adecuada, más rápida, pero todo esto debido a una innovación tecnológica. Lo mismo sucede con otros materiales, por ejemplo, el cartón. Ah, tuvo que pasar cierto tiempo para que se inventara el proceso de recuperación del cartón. Antes
el cartón no se reciclaba, sencillamente se botaba. Era un contaminante, pero posteriormente se inventó un proceso tecnológico que permitió la recuperación del cartón. Y lo mismo ha sucedido con otros muchos materiales. Los primeros materiales que pudieron ser reciclados fueron por los materiales metálicos, lo que denominamos chatarra, que básicamente es hierro que se utiliza nuevamente mediante un proceso de fundición para la elaboración, por ejemplo, de barras metálicas o mallas electrosoldadas, para la elaboración de nuevas piezas de vehículos o autopartes. Otro producto que fue, digamos, de una forma más primaria reciclado fue el tema del vidrio, ¿sí? Que digamos que de un tiempo para acá ha perdido vigencia en el mercado, ahora ya se utiliza más el plástico, pero digamos que el vidrio anteriormente se usaba más para el tema del envase de bebidas, no solamente de bebidas como gaseosas, como cervezas, como whiskies, sino que antes también se usaba, por ejemplo, para transportar leche. Antes la leche no venía en bolsas, sino daban era botellas de vidrio. ¿Listo? Entonces, lo primero es que la economía circular depende sí o sí de la innovación tecnológica. Ay, me dice que acá que se me va la voz. Voy a intentar hablar un poquito más cerca del mano libre por si algo. Luego nos dicen que la economía circular se basa en un segundo principio y es la colaboración entre actores. ¿Qué significa la colaboración entre actores? Lo que hablábamos hace un poquito con el compañero del restaurante. Uno, en determinado momento, cuando está desarrollando un producto o un servicio, puede tener desechos, puede tener residuos. Anteriormente, las personas eran reacias a entregar eso sin cobrar algo. Ahora se ha cambiado un poquito esa mentalidad y dicen, pues yo le entrego eso, usted se lo lleva, siempre y cuando me entregue una certificación de que lo está eh, disponiendo adecuadamente, pues no hay ningún problema. Digamos que ahí hay como un tipo de colaboración. Otro tipo de colaboración es la que se da, por ejemplo, entre las entidades públicas y privadas, entre las empresas y el gobierno, diseñando políticas que faciliten el tema de el manejo medioambiental de los residuos. ¿Listo? Y el tercer principio son los modelos de negocio. Con el paso del tiempo, cada vez existen diferentes formas de hacer negocio, cada vez existen diferentes formas de ejecutar actividades económicas. Esos diferentes modelos de negocio me han permitido desarrollar la economía circular. Por ejemplo, que para lo que alguien es basura, para mí se convierte en la materia prima de un negocio y que yo le puedo comprar en determinado momento a un bajo precio, eso que usted llamaba antes basura, que para mí son recursos, y los dos ganamos, ¿sí? Entonces hay un diferente modelo de negocio, una colaboración entre actores y la innovación tecnológica. ¿Listo? Vamos a ver un video muy cortico y luego volvemos a estas ideas innovadoras de lo que es la economía circular. ¿Listo? Por favor, présteme la atención. Es un video muy cortico, La economía muy circular es la claro utilización. y muy diciente de lo que es la economía circular. La economía circular es la utilización de los residuos como materia prima para hacer nuevos productos. Así reducimos nuestros residuos y extraemos menos recursos naturales del planeta. Muchos residuos pueden ser recuperados y reinsertados en el sistema productivo. Por ejemplo, el PET de las botellas, que se recicla y se usa para hacer muebles, alfombras, fibras textiles o piezas de automóvil. O el cartón ondulado, que se recicla por completo y se puede reinsertar hasta 7 veces en el sistema productivo. Por eso es importante que nosotros separemos los residuos para que se conviertan en recursos. Desde casa podemos trabajar para el desarrollo sostenible. La economía circular es la utilización de los residuos como materia prima para hacer nuevos productos. Así reducimos nuestros residuos y extraemos menos recursos naturales del planeta. Muchos residuos pueden ser recuperados y reinsertados en el sistema productivo. Por ejemplo, el PET de las botellas, que se recicla y se usa para hacer muebles, alfombras, fibras textiles o piezas de automóvil. O el cartón ondulado, que se recicla por completo y se puede reinsertar hasta 7 veces en el sistema productivo.
Por eso es importante que nosotros separemos los residuos para que se conviertan en recursos. Desde casa podemos trabajar para el desarrollo sostenible. La acción ambiental es ahora. Listo, creo que el video es muy claro y el mensaje pues también es muy sencillo. Cuando yo separo los residuos, puedo determinar cuáles de ellos se convierten en recursos para otras actividades económicas. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de innovaciones tecnológicas para el tema de economía circular. El primero de ellos fue la invención de un tapete que cuando las personas se limpiaban sus zapatos, recolectaba ese polvo o residuos y posteriormente de una empresa limpiaba ese tapete, recogía pues básicamente el polvo, lo que es tierra, y esa tierra la llevaba a un proceso de compostaje y se podía utilizar en abono orgánico. ¿Listo? Entonces, idea innovadora, algo que era un residuo, que es pues ese polvo se convierte un, en la materia prima para hacer compostaje. ¿Listo? Segundo ejemplo, nosotros hemos visto pues que ahora se reciclan mucho las botellas plásticas y esas botellas plásticas se transforman en materia prima para elaborar, por ejemplo, botellas o empaques para almacenar, por ejemplo, jabones que vienen en empaque plástico o, por ejemplo, para almacenar los empaques donde viene el aceite para las motos, un cuarto de aceite, medio galón de aceite. Esos empaques son todos de tipo reciclable. ¿Qué ha permitido eso? Pues naturalmente usar menos recursos nuevos y utilizar los recursos ya disponibles. Otro ejemplo es la extensión de la vida útil de los productos. Primer ejemplo, vajilla elaborada en bagazo de caña, 100% ecológica, no se rompe, no se quiebra, permite la extensión o su utilización durante varios tiempos. Segundo, algunos fabricantes de autopartes de marcas reconocidas de automóviles han decidido que las piezas se pueden remanufacturar o se pueden acondicionar con simples cambios de sus componentes para no comprar repuestos completos, ¿sí? Eso disminuye ostensiblemente los costos. Y el tercer ejemplo, por ejemplo, son las latas de aluminio que se utilizan para envasar bebidas, cervezas, gaseosas, jugos, bebidas energizantes. Estas latas son de muy fácil reciclable y se incorporan nuevamente a la vida productiva. Tercero, productos que se pueden utilizar por varias personas, perdón, servicios que se pueden utilizar por varias personas al tiempo. Primer ejemplo de ellos, una biblioteca en la cual encontramos libros que un mismo libro puede ser leído por varias personas durante un año. Eso nos lleva a pensar que si no existiera la biblioteca, pues sería necesario imprimir muchos libros para que las personas los compraran, los usaran, pero que al final, pues luego se terminan llenando de polvo en estantes de las casas. Cuando están en las bibliotecas, los pueden usar varias personas al tiempo y se reduce la cantidad de árboles que se utilizan para la impresión de las hojas. El segundo ejemplo son, por ejemplo, los medios masivos de transporte, como son las patinetas o bicicletas comunes, que se alquilan o se utilizan con dispositivos tecnológicos y aplicaciones tecnológicas. El tercer ejemplo es, por ejemplo, el tema de los desechos de construcción. Una vez, por ejemplo, se ha hecho una demolición. Cuando se hace una demolición de una casa para darle, por ejemplo, paso a un edificio, todos los desechos de obra metálicos, como es el hierro, se sacan de la obra para ser fundidos y hacer piezas nuevas. Y los desechos de la demolición, como pueden ser pues, pedazos de bloque, piedras, cemento, ladrillos, son utilizados o se pueden utilizar en la nueva construcción en la parte de cimentación. Entonces digamos que hay todo un tema de reutilización de servicios. ¿Listo?
Aquí en esta presentación vamos a encontrar información adicional respecto de más proyectos de economía circular, pero quiero que veamos un video en el cual nos hablan de cómo los innovadores, las personas jóvenes como ustedes que intentan generar proyectos productivos, pueden desde el inicio de la concepción del proyecto pensar en cómo se va a reciclar ese proyecto, ese producto o los derivados de ese proyecto. Pensar en ese simple aspecto desde el inicio de la concepción del producto permite hacer economía circular. Y quiero que lo veamos acá en este video. Te cuento que yo soy... $10.000 millones de toneladas de... ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor. Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil, deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto. Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip.
Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar. Listo, chicos. Entonces, con ese video, creo que es muy diciente, terminamos el tema de economía circular. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda sobre la aplicación del concepto de economía circular en sus proyectos? Que hablemos en estos minutos que nos queden, por favor. Profe, qué pena, ¿me repite la pregunta? Sí, señorita Mencia. ¿Qué fue lo que se nos preguntó, profe? Qué pena, es que se le entrecortó. Sí, que si tiene alguien alguna duda o alguna pregunta de la aplicación del concepto de economía circular en sus proyectos académicos, o que si lo suficientemente claro. Profe, yo tengo una duda, así como en el caso que yo le comenté al inicio del proyecto que tengo pues pensado, ¿qué podríamos hacer en ese caso? O sea, El yo de sé yogur, que ¿sí? se podrían utilizar, sí, se podrían utilizar estrategias, digamos, no sé, pues yo he visto que, digamos, algunas empresas piden que si uno devuelve las bolsas, hay una premiación y pues eso funciona muchísimas veces porque la gente como que se motiva a recolectar los envases para obtener cierto premio. Entonces, no sé si eso se pueda como hacer en ese tipo de proyecto. Pues mira que se pueden hacer diferentes tipos de estrategias. Uno podría ser en pensar en hacer presentaciones familiares, o sea, en hacer presentaciones un poquito, por ejemplo, de litro o 2 litros, pensando en no tener tantos frascos pequeños que en determinado momento se pueden volver basura. Cuando uno tiene recipientes más grandes, es más sencillo reciclarlos o darles un segundo uso cuando los frascos son o cuando los recipientes de almacenamiento son más pequeños, digamos. Cuando uno compra un tarrito de yogur que tiene 250 mililitros o 300, pues digamos que el uso que uno le puede dar a un recipiente de esos, pues digamos que es muy pequeño, digamos mm, sí, muy pequeño. Pero si tenemos, digamos, botellones o recipientes de 1 litro, 2 litros, pues digamos que pronto las personas lo pueden dar posteriormente usos como por ejemplo para embotellar agua o podrías recomendar, por ejemplo, el uso o la estrategia de que si te reintegran esos frascos de tamaño más grande para posteriormente volver a empacar yogur ahí, tú les podrías dar premios o disminución del precio. O sea, anteriormente se usaba con las botellas de vidrio, que si uno entregaba las botellas de vidrio le devolvían 50 pesos o 100 pesos por las botellas, cuando eran de un tamaño grande, por ejemplo, las gaseosas. Eso se podría dar una estrategia y ahí se estaría aplicando la economía circular, porque eh, lo que sería, estarías dejando de generar residuos para volver los recursos. Es eso, básicamente. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, pues me queda la duda del profesor. No sé si respondió o no respondió. No quiero tampoco intervenir en las actividades de otros docentes por respeto. Entonces yo creo que nos va a tocar dejar la clase hasta acá, por si ustedes tienen que conectarse a la otra tutoría.
Y nos vemos en la siguiente clase y en esas 2 horas intentaré terminar los otros 2 temas que nos hacen falta para completar los 5 conceptos de que se habla en el producto número 3. Y nada, pues darles las gracias por la asistencia. Intentaré arreglar que no haya más cruces con la coordinadora académica del programa, porque la verdad sí, este semestre ha estado un poquito complicado ese tema. No sé si tengan más dudas, preguntas al respecto y si no, solo deseo que pasen buena noche. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego.